sé que orándole al Espíritu Santo para que, bueno, me suministre y me convierta en instrumento, fíjese. La verdad es que yo lo que voy a hacer es contextualizar. Yo le decía a mis hermanos una vez que nos reunimos, decía, bueno, lo que pasa es que aquí estamos viendo a un cristianismo cuando no era del Estado y un cristianismo a partir del Estado. Y ya ustedes lo dijeron, con los distintos, cuando ya se asume como religión de Estado, pero yo quiero llevarlo mucho más allá atrás. Esto tiene un origen, y este es el origen, fíjate. Todo esto que la persecución y todo esto que hemos expuesto tienen unos orígenes. Voy a empezar por ahí. Como dice uno, hay que empezar por el principio. Primero darle una bibliografía, que es el doctor Justo González. Ya, Justo González, se llama Historia del Cristianismo, son 3 tomos. Yo me basé en el tomo tercero, ¿vieron? Para que lo busquen, yo se lo voy a mandar a su WhatsApp. Y ahí está toda esta historia es tremenda. Lo que pasa es que había mucho material y la verdad es que dejamos esto por última hora y no pude estudiar más. Pero es extraordinario ese texto. Entonces fíjense, lo primero que hay que hablar es del misticismo ético. ¿Verdad? ¿Qué es el misticismo ético? ¿Y de dónde viene eso? Viene del pueblo de Dios, de los descendientes de Abraham. ¿En qué consiste eso? Dice, es un monoteísmo ético, un solo Dios verdadero, único, ¿verdad? Entonces, sostenía que hay un solo Dios y este Dios requiere más que culto, justicia entre los seres humanos. Ese es uno de los pilares de todo lo que hemos expuesto nosotros. Lo segundo es la esperanza escatológica. La esperanza escatológica también, que viene de ahí del judaísmo, ¿verdad? Que dice que Dios va a intervenir en la historia humana y va a ser rey de reyes y va a hacer un mundo de paz y de justicia. Va a instaurar en la tierra su reino, ¿cierto? Esta es la esperanza. Entonces, ahí empieza la verdadera persecución de los cristianos. Cuando la gente, los judaístas, que tenemos varias corrientes aquí, ahí empieza la persecución realmente, que tenemos los fariseos, los saduceos, los zeliotes y los esenios. Ustedes han oído hablar de ellos, ¿verdad? Ellos eran judíos y ellos, por ejemplo, el caso de los saduceos, ellos tenían la confianza era en el templo. La gente tenía que ir al templo, eran de la clase alta. Entonces cuando Roma, ya ustedes lo expusieron aquí, ¿cómo se les pasó? En el 274 creo que fue, destruyeron el templo de Jerusalén tal como lo había profetizado nuestro Señor Jesucristo. Ellos se quedaron sin piso, no tenían ya, porque no existía templo. Sabe que ellos tenían que venir donde estuvieran al templo a adorar a Dios. Entonces esa tendencia judaica que empezó una crisis ahí. Pero ellos fueron, luego los fariseos, que eran de origen popular, ¿verdad? Ellos se basaron entonces en el conocimiento de la ley y transmitir la ley a todas las personas. Entonces podemos decir entonces que la persecución viene desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el escrito de Nicea, que es cuando ya la religión cristiana realmente es incorporada al Estado. Entonces la persecución viene desde ahí. Primero fueron los judíos, estas corrientes que persiguieron, y ustedes ya saben lo que pasó con Santiago, lo que pasaron con ellos, ¿ya? Y en el libro de Lucas, bueno, el libro de Lucas nos enseña, digamos, el contexto histórico. Nos dice quiénes fueron los que estaban mandando y esas cosas, para que no pareciera la religión como algo etéreo. Bueno, eso espero que sirva de mucha utilidad. Lo segundo que quiero explicarles es que Roma es un imperio esclavista. ¿Cuál era el derecho que se daba entonces ahí? Era el derecho de la conquista. Yo te conquistaba y te hacía esclavo. Anterior a eso, ¿qué pasaba? Que yo llegaba y masacraba a todo el mundo. Por eso ven que en muchas partes de los libros históricos de la Biblia decían que hasta los que estaban en el vientre los asesinaban, porque eso era antes de la esclavitud. Ya, ahí se llegaba y se mataban a todo el mundo, generalmente dejaban a las mujeres, que los demás, todos los hombres los mataban para quedarse con las propiedades. Con el esclavismo aparece el derecho de conquista, y Roma fue un imperio esclavista. Entonces primero, disculpa, ellos fueron vistos como buenos por eso, porque no los mataban sino los ponían de esclavos. Eso permitió que tuviesen mayores seguidores. De hecho, se dejaban conquistar porque su número era mayor y ellos estaban tranquilos porque no lo iban a matar, sino simplemente iban a servir de esclavos. Y eso marcó, ellos tenían allí
en la mente de esos pueblos esa estrategia, y de ese modo ellos consideraban que podían ser invadidos siempre y cuando no fuesen asesinados. Bueno, entonces fíjate, Roma como tal, vamos a hablar de Roma. Entonces Roma tiene un origen, es como, primero era una monarquía. El acontecimiento más importante que se dio en la primera parte de Roma como monarquía, ellos, esto es como una especie de leyenda de Rómulo y su hermano, que son criados por una loba. Ahí crean una monarquía, la primera monarquía, y lo más importante que hizo la monarquía fue un código que se llama de las 12 tablas, que se llama la ley de las 12 tablas. Eso no es muy importante, pero eso fue lo más relevante. Luego pasan a una república. En la república, fíjense que toda esta parte de la monarquía y eso, se dan una serie de guerras civiles entre ellos. Eso se extiende hasta la época que estamos exponiendo nosotros, el imperio, pero yo quiero ir un poquito más allá atrás. Entonces tenemos la primera monarquía, no la monarquía absoluta de la que lo voy a hablar ahora al final, sino esa primera monarquía. Ese rey lo sacaron y entonces se estableció una república, donde todos los ciudadanos libres crearon la república. Es la segunda forma de gobierno. Luego una tercera forma de gobierno, que son los principados, y ahí empieza el proceso de imperio, o sea que va mucho más allá de la frontera, que se da en la etapa de la conquista y todas las guerras. ¿Ya? Entonces hay un tema importante que yo quiero contarle a ustedes aquí. Primero, ¿qué es lo que ya ustedes explicaron? Aquí se lo tengo. ¿Qué es la tetrarquía? Tetrarquía. Eran dos emperadores, como ustedes ya lo explicaron, dos emperadores que tenían el título de Augustus. ¿Ya? Y eran tetra porque eran tres, realmente eran tres. Entonces tenían dos, que era Diocleciano en Oriente y Maximiano en el Occidente, ¿verdad? Pero cada uno de ellos tenía a su vez otro emperador que tenía otro título, que era César, y que lo reemplazaba. Entonces ahí, eso es importante, ¿por qué? Porque el caso de Diocleciano tenía a Galerio. Pastora, el caso de Diocleciano tenía a Galerio, que realmente Galerio fue el que impulsó la persecución de los cristianos. Era el que digamos, que aconsejaba a Diocleciano al oído para que hiciera la masacre esos 9 años. Él fue realmente el verdadero autor intelectual de las masacres en la época de Diocleciano. Bien, pero también quiero hablarles otra cosa que es muy importante. Exactamente, porque era como su pupilo. Bueno, fíjense ustedes lo han dicho, pero se llama sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Roma, cuando empieza ese imperio, ya lo decía el profesor aquí, ella deja a los pueblos conquistados, los deja con sus leyes, con sus religiones. Entonces eso se llama sincretismo, la mezcla indiscriminada de religiones. Ya, la mezcla indiscriminada de religiones se llama sincretismo. Luego viene una cuestión que se llama el panteón, que tienen los romanos. ¿Qué es el panteón? Es el templo de todos los dioses. Entonces ya en la medida que iban conquistando pueblos, iban metiendo al panteón romano, iban ampliando. Ya, entonces iban metiendo los dioses egipcios, ahí metieron a Isis y así. Y luego viene el culto al emperador. ¿Cuál es la importancia del culto al emperador? Porque son las razones por las cuales se da la persecución de los... El culto al emperador era importante porque era el único medio que utilizaba el imperio para fomentar la unidad del imperio y para observar la fidelidad hacia el imperio. Entonces, ¿qué pasaba? Que los cristianos que nos antecedieron a nosotros, ellos creían en un Dios invisible, ¿verdad? Ellos creían en un Dios invisible, y al creer en un Dios invisible, entonces estos romanos que no entendían eso, le decían que eran ateos. Ya. Pero además de eso, déjenme contarles que se establecieron una serie de fábulas. Cuando nuestros antepasados cristianos hablaban de que nuestro Señor Jesucristo había nacido en un pesebre, ¿verdad? Entonces, y ellos celebraban, las primeras iglesias, ellos celebraban la comunión, que era una comida que se hacía, se comía, se compartía con ellos, y además ellos se llamaban hermanos. Entonces comenzaron a crearse una serie de mitos, diciendo de que ellos ahí agarraban a los niños
se los metían en un pan y se los sí, comían. Eran una serie de mitos que fueron creyendo, y que además, como se decían hermanos, como nosotros nos decimos hermanos entre nosotros, entonces decían que ellos se juntaban hacia fiestas y hacer, bueno, orgías, y se casaban entre incestos, y se casaban entre padre e hijo, cosa que se refutaba con lo que nosotros hoy en la modernidad le llamamos con la identidad cristiana, con el comportamiento cristiano, que realmente Roma sí era un pueblo inmoral. Las mujeres romanas eran perversas, los mismos romanos eran perversos. Entonces esa serie de mitos y esa serie de cosas, entonces fueron lo que hicieron que, bueno, que también se ayudase a la persecución. Pero lo más importante de la persecución es eso. Hubo uno de los edictos de Diocleciano en la cual no fue Diocleciano, fue Decio. Él hizo un edicto también. Y entonces, esa época de Decio se le llama la época de la apostasía. ¿Por qué? Porque la intención de Decio era que los cristianos renunciaran a la creencia en su Dios. ¿Ya? Y para ello tenían que hacerlo del testigo. ¿Qué tenían que hacer? Un sacrificio y una ofrenda a los dioses paganos y comer de ella, pero con 2 testigos. Y quienes no hacían, entonces los quemaban, los asesinaban y los dejaban sin bienes. Pero hay una cosa que me llamó también la atención en este resumen, es que cuando se acabó el templo, ellos, ese Decio, primero le propuso a los cristianos de que pagaran, como ya no tenían que llevar las ofrendas al templo de Jerusalén porque ya lo habían destruido, que le pagaran entonces las ofrendas, que se las llevaran a ellos. Y pensé que los cristianos no iban a aceptar eso, y también fue otra razón por la cual también fueron asesinados. Entonces las razones de la persecución es esas 3 que les mencioné. Uno, la adoración que ellos planteaban al emperador, que ya no estamos solamente dispuestos a adorar a Dios. Lo otro, ellos no compartían sus festividades, no adoraban imagen y tampoco aceptaban cargos públicos. Y muchos de los que eran militares no podían, bueno, por su creencia no podían matar a otra persona, entonces eran expulsados también del... ¿Qué más les cuento aquí? Bueno, ¿qué es un edicto? Edicto es un mandato, es un decreto publicado por la autoridad de un príncipe o de un magistrado. ¿Oyeron? Eso es lo que es un edicto. En la actualidad se utilizan los edictos, usted lo ve en los periódicos, cuando no se consigue la dirección de alguien, se pone un edicto para ubicarlo, ¿ya? Pero en aquellos tiempos que estamos hablando aquí, en esta época que estamos hablando de los años 300 y 400, eso se fijaba en los parajes, en los parajes públicos, los sitios públicos, exactamente. Los sitios públicos como las plazas. Exactamente, en los cuales se da la noticia de alguna cosa para que sea notoria para todo el mundo. Y eso es lo que es un edicto. Hoy en día son decretos. Sí. Entonces, fíjese, edicto viene de la voz latina edicere, que significa prevenir alguna cosa o tomar de antemano. Bueno, el edicto de Diocleciano, que es lo que usted planteaba, el edicto de Diocleciano fue publicado por el emperador en el 301, yo lo explico, no me voy a alargar en eso. Se llamó Edictum Diocleciani de Pretis Rerum Venalium. Bueno, el edicto de Milán fue el acuerdo entre Constantino, y ya ustedes lo dijeron, no voy a repetir tampoco, y Lacio. Licinio es la cosa. No termina hablando en lengua. Ajá. El concilio, ¿qué es un concilio? Los concilios son asambleas de los prelados de todo el mundo católico. Existen ecuménicos o universales y sirven para afirmar la fe. Pero fíjense, hay una cosa que yo quiero destacar de la persecución, que no se ha mencionado. Es que primero, cuando escuchaba a Freddy exponer, hay un mandamiento del Señor Jesucristo que nos manda a ¿qué? ¿Cuál es el mandamiento? Amarás a Dios sobre todo. No. Cuando yo digo que vayan por el mundo ¿a qué? A predicar. Bautizado en el nombre del Padre. A predicar. Entonces, cuando los cristianos se separaron de ese mandamiento y se dedicaron a pensar,
no hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea? Predicar. Se llegaron a pensar, entonces aparecen las corrientes que ustedes mencionaron, el arrianismo, el agnosticismo y todas esas cosas, porque dejaron el mandamiento a un lado. Eso en primer lugar. ¿Ya? Bueno, ¿qué trajo también la persecución? Que no hemos dicho aquí, para ir terminando el resumen. La persecución también trajo división al interior de la iglesia cristiana, porque habían unos que al momento de la tortura se echaban para atrás, o sea, renunciaban y es más, comían ¿qué se llama? El ahogado y esas cosas, ellos las comían para que no los fueran a asesinar, y otros que se mantenían y se convirtieron en mártires. Entonces se dividió ahí también, la iglesia cristiana se dividió entonces en los traidores, ¿verdad? Y los puros. Entonces se dieron unos cismas al interior de la iglesia, en esas persecuciones. O sea que las persecuciones también trajeron al interior de la iglesia ciertas divisiones que tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Ya? Y otra cosa que me llamó la atención es que muchas de las interpretaciones que nosotros hacemos a la escritura, bueno, se la debemos a esa serie de héroes y heroínas que dieron su vida porque nosotros hoy tengamos la fe. Otra cosita que yo quisiera es la organización, que eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Ayer en la clase que dábamos de profecía se hablaba de la autoridad, de los principios de autoridad, y me recordaba esto también, cómo era la organización de la iglesia antigua, que es muy importante, y cuál era su simbología. Porque fíjense cómo Constantino utilizó una simbología, la letra XP, que significa Cristo, que es Mesías en griego, y la puso pero también utilizaban los peces, porque como eran tan perseguidos, ellos utilizaban la simbología, entonces los peces eran exactamente, y los peces eran. Ahora, ¿quiénes acogieron al cristianismo? Ya le dije, hablamos de un Mesías. Yo lo primero que hablé fue de la cuestión mesiánica, ¿verdad? Entonces los más pobres, los carpinteros, la gente más pobre, pues los esclavos, la gente más pobre, pues porque decían, bueno, viene el Señor y vamos a tener un mundo distinto a las formas crueles en que ellos vivían, ¿verdad? Pero luego el cristianismo fue escalando, y es cuando ya aparecen algunos nombres que ustedes dijeron aquí, como que la suegra, como que con la Santa Elena, y ya entonces son otras élites las que asumen el cristianismo. Ya es cuando el cristianismo como tal comienza ya a influenciar las élites más poderosas, y viene su descomposición cuando llega a ser religión de Estado, que eso lo vamos a ver en las próximas exposiciones.